Bueno, y se encuentra por aquí el profesor Alejandro Ramírez Páramo. Sí, Pirilí, nomás que ahora me llamo Joana Soriano. Ah, caray, Pero aquí es estamos. muy bien, muy bien. Nada más para hacer primero una prueba de sonido, que se escuche todo bien, y una prueba de la presentación. Ahí se ve. Muy bien. Si se ve y si se escucha. Permíteme un par de minutos para comenzar en punto de las 4, por favor. Sí, Pirilí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la sesión de esta tarde. Es un gusto para mí esta vez presentar al profesor Alejandro Ramírez Páramo, mejor conocido aquí en el argot de, de México como el 7. Y bueno, les voy a comentar un poco sobre su historia de vida. Él estudió la licenciatura, la maestría y el doctorado en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es profesor e investigador adscrito a la Facultad de Ciencias de la Electrónica de la misma universidad y desde agosto del 2006 a la fecha ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y sus áreas de investigación son la topología general y la topología de conjuntos, bueno, la teoría de conjuntos. Y de manera particular, debo decir que desde que él era estudiante de finales de la licenciatura, la maestría y su doctorado, pues ha sido un profesor que ha inspirado y ha motivado a mucha gente para estudiar topología. Entre estas personas me incluyo. Y bueno, pues es un gusto tenerlo con nosotros. Y muchas gracias, maestro. Adelante.
No se escucha, tiene su micrófono apagado. ¿Ahora sí me escuchó? Sí, Bueno, entonces decía, muchas gracias a los organizadores del evento, a Florencio que me extendió la invitación a participar, por supuesto por la presentación, y bueno, muchísimas gracias a todos y a todos ustedes por estar aquí, ¿no? Vamos a hacer antes que nada un acto de magia. Ahorita me ven, ahorita ya no me ven. Entonces, la charla pues se llama así, Asignaciones y Estrellas, una versión genérica, y está inspirada justamente en el hecho de que siento que hay mucha matemática por ahí que, que requiere de un enfoque genérico. Hay una gran variedad de trabajos que en verdad tienen una esencia común. Y a mí particularmente, pues, me gusta buscar esa parte común, ¿no? De la matemática que hay por ahí. Por ejemplo, ayer Jesús Tenorio nos platicaba sobre las propiedades Rotberger, Menger, que no son más que casos particulares de una teoría más general que se llama principios de selección, ¿no? Entonces, como que la parte genérica de los Rotberger, los Menger, los Hurewicz, pues proviene o la esencia es, mejor dicho, los principios de selección, ¿no? Y entonces, pues la plática ya no avanza. Un segundo, ahí está. La plática, pues, va a estar dividida en estas cuatro seccioncitas. Una introducción muy breve. Vamos a ver algunos preliminares. Luego vamos a hablar de las clases genéricas y posteriormente, pues, voy a centrar mi atención en la propiedad de ser numerable, para analizar todas estas clases de las que vamos a hablar aquí y ver pues un comportamiento, digamos, o analizarlo de manera más profunda, ¿no? ¿no? Ya no a lo genérico. Al final mostraré la bibliografía en la que me basé y tal, ¿no? Entonces, por ahí de los años 2006 y 2007, Alas, Kachuk, Wilson y Van Mill, eh, pues sacaron un par de trabajos, un par de artículos. Uno es entre los tres últimos, Kachuk, Wilson y Van Mill, y otro con los tres primeros, que serían Alas, Kachuk y Wilson, eh, en los que definen justamente estas nociones de clases definidas a partir de estrellas o a partir de asignaciones. Eh, Aunque como suele ocurrir, pues ya desde mucho antes algunos autores ya habían trabajado con estas nociones de estrellas o incluso lo de asignación de vecindades. Por ejemplo, Van Dawen, por ahí del 91, 92, si mal no recuerdo, pues ya sacó un trabajo que se llamaba eh, Star Covering Properties, algo así, si mal no recuerdo. Entonces, pues ya desde mucho antes del 2000 ya se trabajaban estas nociones. Pero bueno, entonces, sin más preámbulo, eh, pues dado un espacio topológico y un punto X en el espacio y dos subconjuntos de X, pues vamos a decir primeramente que U es una vecindad de X si ocurre que X es un elemento de U y el U es un elemento de la topología. Eh, con CL sub X de A o A barrita voy a denotar a la cerradura del conjunto A en X. Y la teta clausura, ahorita decimos rápidamente quién es este CL de X o A barrita. ¿Quién es la teta clausura de A? Que vamos a denotar CCL subteta de A. Va a ser el conjunto de todos los X que tienen la propiedad de que toda vecindad del punto, su cerradura intersecta a A. Entonces, con la clausura es algo similar, solo que aquí, pues lo que intersecta a A es justamente la vecindad y no su cerradura.
Bueno, y ahora dadas dos familias de subconjuntos de X, es decir, cada uno de estos, los elementos de U y de V, pues son subconjuntos de X. Decimos que U es una cubierta abierta de X si ocurre que cuando hacemos la unión de U, lo que nos da es X, y además los elementos de U, pues forman, digo, mejor dicho, son abiertos, ¿no? Es decir, el U es un subconjunto de tau. Y voy a decir que V es una subcubierta de X o simplemente una subcubierta si ocurre que la V es una subcolección de U que además cubre a X, ¿no? Es decir, que la unión nos da todo el espacio. Y a partir de esas dos nociones, pues uno puede traer a la mente un par de conceptos que se define a partir de cubiertas, como son la compacidad. Decimos que el espacio es compacto si toda cubierta abierta del espacio admite una subcubierta finita. Y se dice que el espacio es Lindelof cuando de cualquier cubierta abierta nosotros podemos extraer una subcubierta numerable. Y entonces, pues dada una propiedad topológica o una propiedad P, vamos a decir que es una propiedad topológica si ocurre que cuando el espacio X tiene la propiedad P o satisface la propiedad P, entonces se verifica que cualquier espacio que sea homeomorfo a él, es decir, cualquier espacio que sea topológicamente igual, ¿no? Homeomorfo quiere decir que existe, dos espacios son homeomorfos si existe una función biyectiva continua y con inversa continua entre los dos espacios. Entonces, cualquier espacio homeomorfo a él, pues también debe poseer la propiedad. Ejemplos, la compacidad, la propiedad de Lindelof, el ser separable, son propiedades topológicas. Y bueno, pues cualquier propiedad topológica determina justamente una clase de espacios, a saber, la clase de espacios que tienen la propiedad P. Y entonces yo voy a denotar así, con corchetes P, a la clase de los espacios que tienen la propiedad P. En otras palabras, X va a estar en esta clase si solo si, pues el X satisface la propiedad P. Y bueno, ahora sí, ya vamos a entrar un poco más en materia. Eh, Vamos a una asignación de vecindades, pues no es otra cosa más que una función que va del espacio X hacia su topología, y lo que hace esta función, pues es asignar a cada punto una vecindad. Eso es lo que dice aquí, en esta última partecita. Entonces, las asignaciones, pues son funciones que asocian a los puntos una vecindad, ¿no? De hecho, pues con con esta noción, uno podría caracterizar propiedades como la compacidad, la propiedad de Lindelof, y un sinfín de propiedades de cubierta. Van Daguen lo empleó para describir o caracterizar a los D espacios. Y bueno, ahora voy a decir que un operador es un operador cerradura. El P de X es el potencia de X o la familia de subconjuntos de X. Y voy a decir que es un operador cerradura si cumple dos cosas. La primera es que cualquier subconjunto del espacio pues queda contenido en su imagen. Y dos, es creciente respecto al orden de la contención, es decir, si A está contenido en B, pues debe ocurrir que C de A está contenido en C de B. Esas dos condiciones son las que le pedimos a un operador para que le llamemos operador cerradura. Ejemplos, la identidad, sin duda es un operador cerradura. La cerradura, la clausura, también es un operador cerradura. Y este operador, la teta clausura, también es un operador cerradura, ¿no? Ajá, entonces son tres ejemplos. Hay más, pero tenemos estos tres. Y ya finalmente, dado un subconjunto del espacio X y U
una familia de subconjuntos de X, la estrella, aquí se me pasó una X, la estrella de A respecto de U, lo que se denota así, pues no es otra cosa más que la unión de todos los elementos de la familia U que intersectan a A, ¿vale? Entonces, eso es lo que es la estrella. Generalmente cuando A es un conjunto singular, si A fuera el singular X, por ejemplo, entonces nada más se pone el X en lugar de el singular de X. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de las clases que se generan a partir de las nociones de asignación de vecindades, a partir de la propiedad estrella e involucrar a un operador como el operador clausura, ¿no? Entonces, ay, ya no quiero avanzar. Ahí está. Entonces, dada una propiedad topológica, P, la clase C dual de P respecto de asignación de vecindades, a la cual voy a denotar así, corchetitos P, superíndice C, pues va a ser la formada por aquellos espacios X que tienen la propiedad de que cualquier asignación de vecindades que yo dé, debo poder encontrar un subconjunto de X de tal forma que cuando le aplico el operador a la unión de las imágenes bajo la asignación de los puntos de Y, lo que me da es el espacio X, y el Y debe tener la propiedad P. Por ejemplo, si P fuera la propiedad compacidad, pues entonces diríamos que la clase C dual de la compacidad, pues es la formada por los espacios que satisfacen que dada cualquier asignación de vecindades podemos encontrar un subespacio compacto de X, de tal manera que cuando le aplicamos el operador C a la unión de las imágenes bajo la phi de los puntos del compacto nos da X, ¿no? ¿Vale? Y ahora eso sería con respecto a asignación de vecindades. Con respecto a las estrellas, pues la clase C estrella de P, que voy a denotar así, corchetes P, el subíndice S es por estrella y la C pues por el operador. Está formada por los espacios X, que tienen la propiedad de que siempre que damos una cubierta abierta del espacio, podemos encontrar un subconjunto de X con la propiedad de que cuando ahora aplicamos el operador C a la estrella, lo que nos da es X, y el Y pues debe tener la propiedad P. Entonces, como en el ejemplo anterior, si P es la compacidad, pues ¿qué sería la clase C estrella de la compacidad? Pues estaría formada por los espacios X, para los cuales, dada cualquier cubierta abierta, yo puedo encontrar un subconjunto compacto, de tal manera que el operador aplicado a la estrella de ese compacto respecto de U, pues nos da el X. Generalmente el Y que aparece en estas dos definiciones es llamado kernel. Ajá. Entonces, pues así me voy a estar refiriendo al Y como kernel. Y vamos a ver qué es lo que obtendríamos para ciertos operadores en particular. Otra vez tenemos una propiedad topológica arbitraria. Si nos fijamos en el operador C como la identidad, esta, la clase C, C dual de P, sería la clase dual de P que definieron Kachuk, Van Mil y Wilson, y es la que está formada por los espacios que satisfacen la propiedad de que dada cualquier asignación de vecindades, uno puede encontrar un kernel de tal forma que X se puede escribir como la unión de estas imágenes para los puntos de y el Y pues tiene la propiedad P. Esto es lo que decía en este trabajo, le llaman la clase dual de P. Y para el caso en que el operador C es la cerradura, pues ocurre que la clase C
dual de P, pues sería la clase dual débil de P, que aparece en este trabajo definido por Alas, Kachuk y Wilson, y está formada por los espacios que tienen la propiedad de que para cualquier asignación de vecindades, de hecho la definición es como aquí arriba, nosotros podemos encontrar un kernel de tal manera que el X ahora se puede ver como la cerradura de esta unión y el Y debe satisfacer la propiedad P. Ajá, entonces, si se dan cuenta, la definición es como en uno, salvo que al final le ponemos la clausura, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso sería para el caso de asignaciones. Para el caso de estrellas, pues cuando C es el operador identidad, pues justamente la clase C estrella de P resulta ser la clase estrella de P, que yo la voy a denotar así, ¿vale? El asterisco es justamente como por similitud con la clase dual de una propiedad P. Y entonces esta está formada por los espacios que tienen la propiedad de que dada cualquier cubierta abierta de X, uno puede encontrar un kernel de tal forma que la estrella centrada en este kernel nos da X, bueno, y respecto de U, y además el kernel debe tener la propiedad P. Otro video. Y para el caso del operador cerradura, pues la clase C estrella P, pues no sería otra cosa más que la clase estrella P débil, que también ha sido estudiada. Y bueno, esa está formada por los espacios que tienen la propiedad de que, dada cualquier cubierta abierta U del espacio, podemos encontrar un kernel de forma tal que la estrella centrada en este kernel respecto de U es denso, es decir, la cerradura nos da X, y el kernel satisface la propiedad P. Ajá. Entonces, pues esto lo que muestra es que justamente las clases que generamos aquí, pues coinciden con ciertas clases ya conocidas para ciertos tipos de operadores. Ajá. Entonces, eh, pues, ¿qué sigue de esto, no? O sea, bueno, ya definiste, ahora tenemos varias clases. Eh, pues ahora, ¿qué seguiría? Bueno, pues lo primero, una cosa que se investiga o se ha investigado es obtener a la clase C dual para ciertas propiedades topológicas. Por ejemplo, en estos trabajos de Kachuk, Alas, Wilson, Van Mil, pues obtienen diversas caracterizaciones u obtienen las clases precisas para ciertas propiedades topológicas, ¿no? Y sobre esa dirección se ha ido trabajando. Lo mismo pasa con las estrellas, o sea, ¿quién es la clase C estrella de una propiedad dada, ¿no? Otra pregunta, digamos, también genérica, pues sería ¿qué propiedades satisfacen que su clase C dual coincide con la clase P o que la clase C estrella de P coincida con la clase P? ¿O bajo qué condiciones eso es posible, ¿no? Y otra pregunta, pues sería, bueno, eso es con respecto de la clase P, pero también podríamos preguntarnos cuándo la clase C dual coincide con la clase C estrella de P, ¿no? Y otro problema sería estudiar estas propiedades de manera relativa. Por ahí, si mal no recuerdo, mañana o pasado mañana o en estos días del evento, Jesús Díaz va a platicar sobre relativización, que pues es una noción ahí interesante. Entonces, pues uno podría estudiar estas nociones en términos de la relativización, ¿no?
que insisto, es de lo que va a platicar. Bueno, él se va a centrar en teta conexidad, pero seguramente dará un panorama de qué trata la relativización. Y bueno, pues para ir ahondando un poco hacia a dar respuestas a estas preguntas, ¿no? Por supuesto, lo ideal sería dar respuestas de manera genérica, la mayoría de las respuestas de manera genérica, pero sabemos que pues, llegará un momento en que ya no es posible, ¿no? Pero lo primero que podemos decir es que dada cualquier propiedad topológica y cualquier operador cerradura, estas contenciones se verifican, ¿no? La primera, pues, es totalmente inmediata porque, pues, agarraríamos o tomaríamos como kernel justamente al espacio que tiene la propiedad P, porque si tomo un espacio aquí, pues quiero ver que está acá, pero que esté en esta clase, pues ya de entrada quiere decir que satisface la propiedad P. ¿Vale? Y entonces tomaríamos a ese como kernel. Y voy a platicar rápidamente esta otra contención porque hay un punto que me interesa resaltar y es que toda cubierta abierta de un espacio induce una asignación de vecindades de manera natural, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la prueba? Pues vamos a tomar un espacio aquí en la clase C dual de P y vamos a ver que está en la clase C estrella de P. Y para ello, pues damos una cubierta abierta del espacio, pero sin pérdida de generalidad. Yo puedo suponer que la cubierta está indicada por un cardinal gamma. Ajá. Y entonces voy a definir a partir de esta cubierta una asignación de la siguiente manera, ¿no? Para cada X me voy a fijar en el UX alfa, donde el alfa X, U alfa sub X, donde justamente el alfa sub X va a ser el mínimo de los elementos en gamma que tienen la propiedad de que el X pertenece al U alfa. Entonces, ese mínimo es único y se garantiza que existe porque el U es una cubierta abierta y entonces esa resulta la phi resulta ser una función, es decir, está bien definida. A cada punto, además, le está asociando un abierto, entonces es una asignación. Y entonces, como P pertenece a la clase C dual de P, pues justamente para esta asignación que acabamos de definir, debe existir un kernel con la propiedad de que C en esta unión, o aplicado a esta unión, nos da X y el Y está bueno, satisface la propiedad P. Pero se puede observar que para cada Y de Y o del kernel Y, pues justamente el phi de Y es un subconjunto de la estrella de Y respecto de U, porque este es un elemento de U y que además intersecta a Y justamente en el punto Y. Entonces es uno de los uniendos que aparecen aquí. Y como el C es, bueno, y entonces ya tendríamos que toda esta unión está contenida en esta estrella. Y dado que C es un operador cerradura, pues preserva contenciones y entonces nos queda que C aplicado a esta unión está contenido en C de esta estrella, pero esto era X, así que entonces ya tenemos a X contenido aquí y esta parte, el operador evaluado en la estrella, pues es un subconjunto de X, entonces da la igualdad. Y entonces concluimos que el X vive en la C estrella de P. De nuevo, lo que me interesaba resaltar es justamente el hecho de que toda cubierta abierta determina una asignación de manera natural. Y con eso concluye la prueba. Otro resultadito genérico, digamos, podría ser el siguiente, pero vamos a introducir una nueva noción. Vamos a decir que un espacio es capa C cerrado, donde capa es un cardinal y C, pues es un operador cerradura. Entonces voy a decir que el espacio es capa C cerrado si para cualquier cubierta abierta
U de X, nosotros podemos encontrar una subcolección de U. Esto se lee que V es una subcolección de U de cardinalidad menor que kappa, de tal forma que X es el operador C evaluado en esta unión. Noten ustedes que si kappa fuera omega y C el operador identidad, pues lo que estaríamos diciendo aquí es que, digamos, un espacio es omega identidad cerrado, si es compacto, porque estaríamos diciendo que de cualquier cubierta abierta podríamos extraer un subconjunto de U de cardinal menor que omega, es decir, un subconjunto finito, de tal manera que aquí se puede ver como esta unión, porque C es la identidad. Entonces estaríamos caracterizando a la compacidad. Y si ponemos a C como la identidad y a kappa como omega 1, pues lo que estaría diciendo es que un espacio es omega 1 identidad cerrado si solo si es Lindelof, ¿no? Y bueno, con C de kappa voy a denotar a la propiedad de tener cardinalidad menor que kappa. Y entonces la proposición que tenemos aquí nos dice que un espacio, o mejor dicho, que si yo tengo un operador cerradura y capa un cardinal, entonces la clase C dual de C de capa o de la propiedad C de capa, pues coincide con la clase de los espacios capas C cerrados. Ajá. La prueba es más o menos sencilla. Si yo tomo a un, primero voy a ver de aquí para acá, entonces tomo a X, aquí me faltó una C, tomo a X aquí y doy una cubierta. Si la cubierta es menor que capa, pues rápidamente terminamos. Pero bueno, me fijo en la asignación natural, la que vimos momentos antes. Y entonces, como el espacio está aquí, pues debe existir un kernel de cardinalidad menor que capa, de tal manera que C aplicado a esta unión nos da X. Pero fíjense ustedes que esto que está aquí es una subcolección de U de cardinalidad menor que kappa, de tal manera que C evaluado en esta unión nos da X, así que el espacio sería kappa C cerrado. Entonces ya lo tendríamos acá. La otra parte, ahora damos un X que está en la clase de los capas C cerrados y damos una asignación de vecindades. Pues ocurre que como esta colección es una cubierta de X y el X es capa C cerrado, pues entonces existe un subconjunto, diría una subcolección de aquí, pero bueno, también puedo decir directamente que Y, existe un subconjunto Y de X de cardinalidad menor que capa, de tal manera que esta igualdad se verifica. Pero eso lo que estaría diciendo, pues es que el X está en la clase dual de en la clase dual, en la clase C dual de los que tienen cardinalidad menor que kappa, ¿vale? Y entonces con eso se cumple esta proposición. Y una consecuencia o un par de consecuencias son para el caso en que C es la identidad y omega y kappa es omega, mejor dicho, pues ya habíamos dicho que cuando era la identidad, aquí vamos a poner una estrellita y los espacios que tienen cardinalidad menor que omega, pues es la clase de los espacios finitos. Y por lo que dije al hablar de el ejemplo que di para los capas cerrados, pues no es otra cosa más que la clase de los compactos, que le estoy poniendo C. Y para el caso en que kappa sea omega 1, pues ocurre con este mismo operador, el operador identidad, pues lo que tendría es que la clase dual de los espacios que tienen cardinalidad menor que omega 1, pues es la clase de los espacios Lindelof. Para el caso en que C es el operador, el operador cerradura, pues si kappa es el cardinal omega, pues ocurre que esta clase coincide con la clase dual
débil de la propiedad de ser finito, pero por el teorema anterior, pues lo que estaría diciendo es que justamente esos son los espacios H cerrados. Un espacio es H cerrado si dada cualquier cubierta abierta existe una subcolección finita de tal manera que el X se puede ver como la cerradura de la unión de la subcolección finita. ¿Vale? Y para el caso en que el cardinal kappa es omega 1, el primer ordinal o cardinal no numerable, pues justamente la clase C dual de esta propiedad, pues sería la clase dual débil de la propiedad numerable, y por el teorema anterior, pues lo que se obtiene es que justamente esa clase es la clase de los espacios débilmente Lindelof. Un espacio es débilmente Lindelof si dada cualquier cubierta abierta, uno puede encontrar una subcolección, aquí es menor o igual, una subcolección numerable, de tal manera que la cerradura de esta unión nos da X. Para el caso de los H cerrados, que puse aquí, aquí sí es finito, ¿no? ¿Vale? Y bueno, otro resultado genérico, o para hablar de otro resultado, bueno, ya no tan genérico, porque aquí sí le vamos a poner, vamos a trabajar con un operador particular, pero bueno, antes de eso vamos a dar una definición que es debido a Song y Xuan. Un espacio es desarrollable si uno puede encontrar una sucesión de cubiertas abiertas, de tal manera que para cada X en X, la familia de las estrellas centradas en este punto respecto a cada UN resulta ser una base local, ¿no? De entrada observen que todo espacio desarrollable pues es primero numerable. Y bueno, el siguiente resultado, eh, es, es en colaboración con Jesús Tenorio y Ricardo Cruz Castillo. Bueno, si tenemos una propiedad que sea cerrada bajo uniones numerables, lo cual quiere decir que si yo tengo una colección numerable de subespacios de X que tienen la propiedad P, entonces la unión tiene la propiedad P, y que además satisface que siempre que yo tengo un Y con la propiedad P, si el Y es denso, me va a implicar que el espacio sea denso. Digo, denso. Si Y es denso, me va a implicar que el X tiene la propiedad P. Entonces, ocurre que en la clase de los espacios de ver desarrollables y que son estrella P débil, es cuando el operador cerradura resulta ser justamente la clausura del espacio X, pues entonces este espacio tiene la propiedad P, ¿no? Ejemplos de ese tipo de propiedades, pues son la propiedad débilmente Lindelof, la propiedad CCC y la propiedad de ser separable, ¿no? Es decir, el hecho de tener un denso numerable, pues son tres propiedades que cumplen esto que está aquí. Y bueno, ahora sí vamos a, a volver un poco más terrenal todo esto tan genérico, ¿no? Y me voy a centrar en la propiedad de ser numerable, donde yo entiendo numerable como algo que es finito o tiene la cardinalidad de los naturales, y me voy a fijar en los operadores identidad y en el operador cerradura. Y entonces, bueno, lo que había dicho es, si el X está en esta clase, eso quiere decir que el espacio X tiene cardinalidad menor o igual que omega o la de los números naturales. Y voy a trabajar con las clases numerable, la clase dual numerable, la clase dual débil numerable y las estrellas de esas propiedades, ¿no? Ajá. Y entonces, de los teoremas que hemos visto hasta el momento, lo que podemos asegurar es que estas contenciones se verifican. Todo espacio numerable, pues pertenece a la clase débil, a la clase dual de la propiedad numerable. La estrella de la
propiedad numerable y en la estrella débil de la propiedad numerable. Y también estas contenciones, ¿no? Esta de aquí, bueno, estas también se verifican. Incluso se siguen casi por definición, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, bueno, o una de las preguntas que habíamos planteado era, ¿y no son iguales? Bueno, pues no hay un espacio que está en el dual de la propiedad de ser numerable y que no es numerable, ¿no? Y el ejemplo, pues es sencillo. Los reales es un espacio de Lindelof y sabemos que no es numerable, ¿no? Entonces, pues ese es un espacio que vive aquí. Y antes de poner otro ejemplo, pues hay que notar que si tenemos un espacio separable, el cual tiene un denso numerable, pues entonces ese espacio va a estar justamente en la clase dual débil de la propiedad numerabilidad. Y también va a ocurrir que ese espacio está en la clase dual, en la clase estrella dual de la propiedad numerable, ¿no? Las pruebas no son complicadas, de hecho son casi inmediatas, pero me las voy a saltar. Entonces ahora queremos un espacio que esté por cierto, antes de seguir, primero voy a atacar esta línea. Vamos a ver que las contenciones son propias, ¿vale? Y entonces ahora tenemos un espacio que está en la estrella de la propiedad numerable y que no está en el dual de la propiedad numerable. Y ese pues es el producto cruz, el espacio producto de la línea de Sorgenfrey, cruz la línea de Sorgenfrey, ¿vale? Sabemos que este espacio X no es de Lindelof, eh, así que no puede estar aquí porque nosotros ya vimos que todos los espacios que viven aquí pues son de Lindelof, y como este no es Lindelof, pues no puede estar ahí. Ajá, pero el espacio es separable, así como por este 2 de esta observación, pues ocurre que este espacio está en la estrella de la propiedad numerable, ¿no? Otra observación, si tenemos un espacio que tiene un subconjunto denso numerablemente compacto, pues ese espacio va a ser estrella, está en la estrella débil de la propiedad numerable, ¿no? Así que, pues para encontrar un espacio aquí, pues por esta observación lo recomendable sería conseguir un espacio que tenga un denso numerablemente compacto. Y el espacio, pues es este, ¿no? Nos fijamos en el producto, en el espacio producto de la compactación de Stonesedge de este conjunto D, donde D es un conjunto discreto o un espacio discreto de cardinalidad omega 1, y este que está aquí pues es el sucesor de omega 1 con la topología usual del orden, pero le quitamos todos los puntos que viven aquí, ¿no? Entonces, pues ocurre que este producto, digo este no, este que está aquí, beta D cruz omega 1, pues para empezar es un espacio numerablemente compacto, porque es el producto de un compacto con un numerablemente compacto. Además es denso en este espacio X, y por la observación que tenemos aquí, pues ocurre que el espacio X va a estar en la estrella débil de la propiedad numerable. Y para verificar que el X no está en esta estrella, pues uno considera justamente para cada puntito de la forma de los que vivan aquí en beta D cruz, digo, en el D alfa cruz, que la primera coordenada sea D alfa y la segunda un omega 1, pues nos fijamos en estas vecindades, ¿vale? En los U alfas, y le vamos a pegar el beta D cruz omega 1, que es un abierto. Y entonces, pues por cómo están construidos estos, si tuviéramos un conjunto numerable, pues como los D alfa son no numerables, podríamos encontrar un alfa
de tal manera que el D alfa, omega 1 no pertenezca a Y. Y luego para quitar los puntos que estuvieran en esta parte de aquí, digo, en estos U alfas, en esta parte de acá, pues nos fijamos en los puntos de Y que no están en esta unión, lo proyectamos sobre la segunda coordenada y entonces podemos encontrar un alfa de tal manera que va a existir este alfa, de tal manera que esta proyección no intersecta este intervalo. Y entonces si tomamos el máximo de ellos dos, pues va a ocurrir que el U alfa, como lo tenemos aquí arriba, no intersecta Y y entonces lo que podemos asegurar es que el D alfa, omega 1 no pertenece a esta estrella porque justamente este U alfa es el único elemento de la cubierta U que tiene al D alfa con el omega 1. Así que pues la estrella ya no puede dar todo el espacio y eso quiere decir que el X no está en la estrella de un Y que sea numerable, ¿no? Y ahora vamos a ver que hay un espacio que está en el estrella dual débil de la propiedad numerable y que no está en el dual débil de la propiedad numerable. Y ese espacio pues es omega 1 con la topología del orden usual. Ese espacio no está aquí porque pues si nos fijamos en esta asignación, a cada alfa le asignamos el intervalo 0 hasta el sucesor de alfa. Esta es una vecindad del alfa para cada alfa en omega 1. Y si Y fuera un subconjunto numerable, pues podríamos encontrar un omega, debido a que este es regular, que sea mayor que cualquier sucesor de los elementos de Y. Y entonces, pues ese alfa no va a estar en la cerradura de este que está aquí, porque eso quedaría contenido en el supremo más uno, en el sucesor del supremo de los betas que vivan en Y, ¿no? Digamos rápidamente. Y como el X es numerablemente compacto, por una observación que pusimos, todo espacio que tenga un denso numerablemente compacto está en la estrella de la propiedad numerable. Entonces, como el espacio X pues es numerablemente compacto, vive aquí. Y entonces ahora tenemos un espacio A, y como está en esta estrella, pues también está en la estrella débil, ¿no? Y ahora, pues para ver que hay un espacio que está en el dual débil de la propiedad numerable y que no está en la estrella, en la clase estrella numerable, pues nos fijamos en omega 1 con la topología discreta, en su extensión de catetop, ¿vale? Y entonces, pues como toda extensión de catetop es un espacio H cerrado, esos viven aquí por uno de los corolarios que tenemos previamente. Y bueno, para verificar que el espacio no está en esta clase, pues uno puede dar una colección, o sabemos que existe una colección de subconjuntos infinitos de omega 1 ajenos entre sí, y existe una colección de ultrafiltros abiertos y libres en omega 1 de tal forma que cada A alfa pertenece a P alfa, eso lo pueden consultar en esta referencia 2. Y entonces, pues ocurre que este Y que tenemos aquí va a ser un subconjunto cerrado y discreto de esta extensión. Y si nos fijamos en U como esta familia, donde cada uno de estos pues resulta ser una vecindad de cada punto P alfa, y nos fijamos en X menos Y, lo cual también sería un abierto, pues con eso estaríamos cubriendo al espacio X. Y se puede verificar que con esta cubierta, pues no vamos a poder encontrar un subconjunto numerable del espacio X, de tal manera que la estrella respecto a esta cubierta nos dé el X, ¿no? Ajá. Y entonces, pues a resumidas cuentas, con los ejemplos que acabamos de dar, ocurre que las contenciones
en el primer teorema que puse, pues son propias, ¿no? Es decir, quedaría así. Las flechitas en negro, de aquí para acá, por ejemplo, dice que todo espacio que está en esta clase pertenece a esta clase, y las flechitas azules dicen que pues hay al menos un espacio aquí que no está en esta. Vimos que la clase de los espacios Lindelof coincide con la clase dual de la propiedad numerable, que la clase dual débil de la propiedad numerable coincide con la clase de los débilmente Lindelof, y entonces así queda el diagrama, ¿no? Ya no hay más conexiones. Y es interesante pensar que existen muchas propiedades. Por ejemplo, Jesús Tenorio nos hablaba de Rothberger, Menger, bueno, todo espacio Menger es Lindelof, y entonces esas clases entran acá. Y entonces hay un montón de clases que vienen a parar a estas clases que tenemos aquí, ¿vale? A raíz de que o son Lindelof o son débilmente Lindelof, ¿no? Y bueno, entonces la pregunta ahora sería como para cerrar, eh, ¿y dónde coinciden, no? ¿Dónde es que todas estas propiedades coinciden, o algunas? ¿Dónde las clases podrían coincidir? Bueno, pues un teoremita, este teorema que es de este año, debido a Song y Schwann, dice que todo espacio para compacto y débilmente estrella numerable resulta ser Lindelof, ¿no? Entonces, lo que dice es que en la clase de los espacios para compactos, de aquí, de esta última clase, tú te puedes ir hasta acá, ¿vale? Y entonces, pues una consecuencia de ese hecho es que en la clase de los espacios para compactos y Hausdorff, bueno, aquí todo lo que dije fue para Hausdorff, las proposiciones siguientes son equivalentes, ¿no? Que el espacio sea Lindelof, que esté en el dual de la propiedad numerable, que esté en el dual débil de la propiedad numerable, que esté en la estrella débil o en la estrella de la propiedad numerable, y que esté en la estrella débil de la propiedad numerable, ¿no? Entonces todas las clases se compactan en la clase de los espacios Lindelof. Y bueno, parte de las referencias con las que trabajé son estas. Estos dos, este y este, son los primeros artículos que hablan quizás de manera genérica sobre las propiedades o las clases que se definen a través de propiedades de asignaciones y estrellas. Y bueno, ya de aquí hay algunos otros trabajos en los que me basé. Esta es donde hablé de la extensión de Catetop. Aquí viene la observación que hice. Y ya, muchísimas gracias. Ahí les dejo mi correo por si alguien está interesado o quisiera ahondar en esto, con mucho gusto le ayudo. Muchas gracias, profesor Alejandro. Eh, Pasamos a ver si alguien del respetable público tiene alguna pregunta que hacerle al profesor. Puede escribirla aquí en el chat o abrir su micrófono para externarlo. ¿No, no? ¿No se amontonen? Bueno, Quizá yo tengo una pregunta. sí, sí, adelante, Javier. Este, Muy buena charla. Mi pregunta era si ya ha pensado a lo mejor llevar todo este tipo de resultados a cualquier cardinal. Es decir, ahorita todo lo manejo a numerable, ¿no? Entonces, no sé si extenderlo a otros cardinales no numerables, y a lo mejor jugar con cofinalidades, regularidad, etcétera. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí, de hecho,
Eh, por ahí tengo pendiente un trabajito que inicié sobre ah, ahondar más con estas clases para una clase de espacios que introdujo Stephenson Jr., si mal no recuerdo, en el trabajo, en este texto del Handbook of Set Theoretic Topology, que habla sobre los espacios teta capa compactos, ¿no? Entonces, sí he estado pensando un poco en eso, o mucho. Ya tengo algunos avances, pero pues todavía hay mucho por rascarle, ¿no? Sí, sin duda, en esos resultados se observa que en muchos casos hay que pensar en cardinales regulares o en exigirle algo a, a la cofinalidad, ¿no? Pero sí, sí, es buena pregunta y sí, bueno, digamos, por mi parte sí he estado sacando algunas cositas, ¿no? Ahí, gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, muy bien, vamos a esperar que se presente su constancia de participación. Pues aquí tiene su certificado por su excelente ponencia que nos acaba de presentar. Ahorita se la presentamos así de manera virtual. Ya, después se le enviará por correo para que tenga usted su certificado. Le agradecemos mucho, profesor Alejandro. Gracias, gracias a todos y gracias a ti, Florencio, por la invitación y por la presentación. Muchísimas gracias. Bueno.